9 minutos. Ese es el tiempo exacto que, según los manuales de procedimiento de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional del Ecuador, debería tomar una inspección técnica rigurosa de un contenedor de exportación. 9 minutos para que un guía canino recorra cada rincón de la carga, para que el ojo entrenado de un agente detecte inconsistencias en los sellos, para que la tecnología de escaneo confirme que lo que viaja al otro lado del Atlántico es, efectivamente, fruta exótica y no el combustible blanco que alimenta las guerras en las calles de Guayaquil y Madrid. 9 minutos que separan la ley del caos. Sin embargo, en el puerto más caliente del Pacífico Sur, 3 hombres decidieron que la seguridad de un país podía resumirse en menos de 1 minuto. Edison Daniel CH, Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. no eran novatos. No eran agentes de tránsito extorsionando por una placa vencida en una esquina polvorienta de Durán. Eran la élite. Eran los ojos del Estado en la primera línea de la guerra contra el narcotráfico. Pero según las investigaciones que hoy estremecen los cimientos de la institución policial, estos 3 oficiales vendieron lo más sagrado que posee un uniformado: su juramento. Bienvenidos a la anatomía de una traición. Esta no es solo la historia de un cargamento incautado. Es el relato de cómo una estructura criminal, con ínfulas de holding logístico, logró lo impensable: poner en nómina a quienes debían cazarlos. Para entender cómo 3 policías llegaron a marcar cajas con el número 7 para engañar a sus propios compañeros y a las cámaras de seguridad, primero debemos sumergirnos en el ecosistema donde germinó esta semilla. Guayaquil, mayo de 2025. El país respira un aire denso, cargado por la declaratoria de conflicto armado interno. Las calles están militarizadas, los puertos son zonas de guerra administrativa, y el gobierno de Daniel Noboa ha puesto precio a las cabezas de los GEDO, los grupos de delincuencia organizada. En este tablero de ajedrez sangriento, los Chone Killers no son un peón cualquiera. Nacidos de las entrañas de los choneros, pero emancipados tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Esta banda se ha transformado en una fuerza de choque que domina el Cantón Durán con una crueldad que roza lo cinematográfico. Pero su verdadero poder no está en los fusiles AR-15 que lucen sus sicarios en los barrios de El Arbolito o la quinta etapa del Recreo. Su verdadero músculo es el dinero. Y es ahí, en la intersección entre la ambición personal y la presión de la plata o plomo, donde personajes como Edison, Diego y Ronald entran en escena. Según el expediente fiscal del operativo Gran Fénix 23 Dragón, la caída de estos 3 policías no fue un evento aislado, sino el resultado de 6 meses de una cacería silenciosa que comenzó en los puertos de España. En agosto de 2024, la policía española interceptó en Madrid un cargamento de 165 kilos de clorhidrato de cocaína. La droga no venía en bloques de carbón ni en dobles fondos de maquinaria pesada. Venía camuflada en cajas de pitahaya, la fruta del dragón, un producto de exportación estrella que requiere una logística rápida y eficiente para no echarse a perder. Esa necesidad de rapidez fue la grieta que los Chone Killers utilizaron. Dígale al mayor que meta presión, que no falle, por ahí está la mina, decía uno de los audios interceptados en un iPhone capturado meses después. La mina no era otra cosa que el flujo constante de contenedores que salían del puerto de Guayaquil con la bendición de los 3 oficiales de la WIPA. Hablemos de los personajes, porque para entender el crimen hay que entender la psiquis de quien lo comete. Edison Daniel CH era, para muchos de sus subordinados, un referente de disciplina. Conocía el puerto como la palma de su mano. Sabía qué cámaras tenían puntos ciegos y qué turnos eran los más permeables. Diego Andrés S., por su parte, representaba la cara operativa de la unidad, un hombre que años después intentaría evitar la cárcel alegando padecimientos de acné crónico y psoriasis. Una ironía trágica, considerando que su supuesta piel sensible no le impidió rozarse con lo más oscuro del hampa ecuatoriana. Y finalmente, Ronald Fernando M., el guía canino. Aquí es donde la traición se vuelve visceral. Ronald no solo traicionó a la institución, traicionó a su compañero de 4 patas, el animal entrenado para detectar el olor de la muerte blanca, cuya nariz fue neutralizada por el propio hombre en quien confiaba. Juntos, formaban una tríada de seguridad que los Chone Killers compraron llave en mano. No solo compraron su silencio, compraron su autoridad.
De acuerdo con la fiscalía, el modus operandi era de una sencillez insultante. No se trataba de apagar las cámaras o de asaltar el puerto. Se trataba de una coreografía perfecta, coordinada con estibadores y personal de aduanas que también estaban en la nómina. El protocolo dictaba que los perros debían inspeccionar aleatoriamente el contenedor. Sin embargo, las grabaciones de video que hoy son la prueba reina del caso muestran una realidad distinta. Los policías llegaban al contenedor. Un estibador, parte de la red, colocaba previamente algunas cajas en el piso, justo frente a la puerta abierta. Estas cajas estaban marcadas con el número 7. Estaban limpias. Eran el señuelo. Los oficiales realizaban una inspección teatral de apenas 45 segundos sobre esas cajas específicas, mientras el resto de la carga, los paquetes premiados, numerados como el 9, 10 y 11, permanecían intactos en el fondo del contenedor, protegidos por el mismo uniforme que debía denunciarlos. En menos de un minuto, el control terminaba. El sello se colocaba. El veneno estaba en camino a Europa. ¿Qué lleva a un oficial de élite a tirar por la borda décadas de servicio? Si la investigación judicial sostiene que no fue solo el soborno directo. Estamos ante una captura del Estado a nivel micro. En el Cantón Durán, el centro de operaciones de los Chone Killers, bajo el mando de Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, la banda había logrado infiltrar hasta los cuerpos de bomberos y la autoridad de tránsito. Para un policía destacado en la Zona 8, la más peligrosa del país, el entorno es una olla de presión. Por un lado, tienes un sueldo estatal que apenas cubre las necesidades de una familia de clase media. Por el otro, tienes a una organización que factura millones y que te ofrece en un solo trabajo de 45 segundos, lo que ganarías en 5 años de patrullaje. Ya los manes están activos, todo está en regla, todo está bonito, decían los chats. Esa sensación de impunidad, de ser parte de un engranaje donde el mayor mete presión para que las cosas salgan bien, crea una psicología de invulnerabilidad. Ellos creían que eran intocables porque eran la ley, pero ese no fue su mayor error. Su mayor error fue subestimar la persistencia de las unidades de inteligencia que no estaban contaminadas. Mientras ellos celebraban la salida de los contenedores de Pitahaya, en las oficinas de la Europol y en los despachos de la Fiscalía en Quito, se estaba trazando un mapa de conexiones que llegaba hasta la mafia albanesa en Madrid. La red de los Chone Killers no era una banda de barrio, era una multinacional de la logística criminal. Utilizaban empresas legales de exportación de maracuyá, naranjilla y pitahaya para camuflar su mercancía. Reclutaban a empresas de seguridad privada para custodiar los cargamentos desde los centros de acopio en Cotopaxi y Los Ríos hasta los muelles de Guayas. Y en el corazón de esa cadena, garantizando que el último eslabón no se rompiera, estaban Edison, Diego y Ronald. Lo que nadie sabía entonces era que cada mensaje enviado por WhatsApp, cada palabra de aliento criminal de comando, pilas que ya hablé con los muchachos, estaba siendo registrado. La Fiscalía sostiene que la red contaba con veedores internacionales, ciudadanos albaneses, que supervisaban en el sitio que los policías cumplieran su parte del trato. Imaginen la escena. Un puerto militarizado, bajo estado de excepción, donde se supone que cada rincón es vigilado por el bloque de seguridad. Y en medio de ese despliegue, 3 oficiales de élite le rinden cuentas a delegados de mafias transnacionales. Es la imagen definitiva de la erosión institucional. Es el momento en que la placa deja de ser un símbolo de orden para convertirse en una tarjeta de acceso VIP para el crimen organizado. Pero la expansión del poder de los Chone Killers no se limitaba a los puertos. Para que la operación de los 3 policías fuera exitosa, la banda necesitaba control territorial absoluto en las rutas de acceso. Y lo consiguieron. En Durán, la infiltración llegó a tal punto que utilizaban ambulancias y camiones cisterna de los bomberos para mover armas y drogas, esquivando los controles militares gracias a la inmunidad visual que otorgan estos vehículos de emergencia. Hermanos, hermanas y sobrinos de alias Negro Tulio figuraban en la nómina municipal, cobrando sueldos del Estado mientras coordinaban el desvío de fondos públicos para financiar la logística que luego terminaba en los bolsillos de oficiales como los de la Huipa. Era un sistema circular de corrupción. El dinero que el ciudadano pagaba en impuestos terminaba sobornando a la policía para que dejara pasar la droga, que luego generaba la violencia que obligaba al Estado a gastar más en seguridad. Un círculo vicioso del que Edison
Diego y Ronald se sentían beneficiarios, sin saber que el lazo ya se estaba cerrando sobre sus cuellos. En este punto de la historia, la arrogancia era el motor principal. Se sentían seguros. Habían reducido el riesgo a su mínima expresión. Si el control normal tomaba 9 minutos y ellos lo hacían en 45 segundos, estaban minimizando el tiempo de exposición a una inspección sorpresa de un superior o de otra unidad. Era eficiencia criminal pura. Pero la eficiencia deja rastros. La discrepancia estadística en los tiempos de revisión fue la primera alerta roja. Los sistemas de gestión portuaria empezaron a mostrar un patrón anómalo en los turnos de estos 3 agentes. Mientras otros equipos reportaban hallazgos o demoras justificadas, el equipo de Edison despachaba contenedores con una velocidad sospechosa. Fue entonces cuando la contrainteligencia policial decidió mirar más de cerca, no a los contenedores, sino a los hombres que los custodiaban. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas sobre cómo el poder se corrompe en las sombras, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir recibiendo estos análisis detallados. Sí, porque lo que viene a continuación es el relato del quiebre. El momento en que la burbuja de los 45 segundos estalló. Las autoridades sospechan que no fueron solo 165 kilos. Ese cargamento incautado en España fue solo la punta del iceberg de una red que, según estimaciones fiscales, pudo haber movilizado toneladas de alcaloide en los últimos 2 años. Pero para los 3 policías, la realidad comenzó a cambiar cuando las llamadas de sus contactos empezaron a sonar diferente. Ya no eran instrucciones, eran advertencias. La mina se estaba agotando y el Estado estaba por lanzar su contraataque. ¿Cómo se siente un policía cuando sabe que sus propios compañeros lo están grabando? ¿Qué pasa por la mente de un guía canino cuando ve a su perro señalar una caja y él debe obligarlo a seguir de largo? Esa vulnerabilidad humana, o ese conflicto interno que seguramente existió antes de que la ambición ganara la partida, es lo que hace de este caso algo tan fascinante y aterrador. No estamos hablando de monstruos de otro planeta. Hablamos de servidores públicos que decidieron que su placa tenía un precio de subasta. Y el precio lo pusieron los Chone Killers, una banda que para 2025 ya no solo mataba gente en Durán, sino que decidía quién ascendía y quién caía en las unidades de control del aeropuerto y el puerto de Guayaquil. En ese momento, Edison, Diego y Ronald aún no lo entendían. Creían que el mayor metapresión era una garantía de por vida. Pero en el mundo del crimen organizado, la lealtad es un bien perecedero que caduca en cuanto el primer eslabón es capturado. Los 45 segundos que ellos usaron para traicionar al país se convertirían, irónicamente, en el tiempo que la justicia usaría para sellar su destino. La investigación Gran Fénix 23. Dragón estaba a punto de entrar en su fase de ejecución, y los 3 oficiales de la UIPA estaban marcados, no con un número 7, sino con el sello de una investigación que no dejaría piedra sobre piedra. La historia de cómo 3 policías vendieron su honor para proteger a una organización terrorista es un espejo de la crisis que vive el Ecuador. Un espejo donde la imagen que se proyecta no es la de un Estado fallido, sino la de una institución que lucha contra sus propios demonios internos. Edison Daniel C.H., Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. son nombres que quedarán grabados en los anales de la infamia policial, pero su caso es también una lección estratégica sobre los riesgos de la discrecionalidad en los puntos críticos de exportación. Sí, porque cuando la seguridad de un puerto depende de 45 segundos de honestidad, y esa honestidad se vende, las consecuencias se sienten desde los muelles de Guayaquil hasta los barrios de Madrid, dejando un rastro de sangre y corrupción que ninguna psoriasis o acné crónico podrá ocultar jamás ante los ojos de la justicia. Pero ese fue solo el comienzo del fin para ellos. Para entender cómo un oficial de élite llega a mirar el cronómetro y decidir que 45 segundos son suficientes para traicionar a todo un país, no hay que buscar en los bajos fondos de Guayaquil, sino en la psicología del ascenso y la erosión del carácter. Edison Daniel Cheche, Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. no nacieron criminales. Eran hombres formados bajo la disciplina del sol y el uniforme, integrantes de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, la UIPA. Esta no es una unidad cualquiera, es el filtro final, el último bastión antes de que la economía legal del Ecuador se encuentre con el apetito insaciable de los puertos europeos. Ser parte de la UIPA significa tener el acceso total, la llave maestra de los sellos de seguridad
y el control de los canes, que pueden oler la muerte blanca a través de toneladas de pulpa de fruta. Pero en este punto de la historia, la investigación de la Fiscalía General del Estado sugiere que el uniforme ya no representaba una vocación, sino una herramienta de trabajo logística para terceros. Según la tesis de los investigadores, estos 3 oficiales no se limitaron a recibir sobornos esporádicos. Se integraron estratégicamente en una maquinaria que operaba con la precisión de una multinacional. Para entender su ascenso en esta estructura, debemos mirar hacia Durán, el cantón ferroviario que se convirtió en el laboratorio de lo que los expertos en seguridad denominan la captura institucional. Julio Alberto Martínez Alcíbar, conocido en el mundo del hampa como Negro Tulio, no buscaba simplemente sicarios que apretaran el gatillo por unos cientos de dólares. Su visión, según los informes de inteligencia policial, era mucho más ambiciosa. Quería el control de la infraestructura. Mientras los Chown Killers se desangraban en una guerra territorial contra los Latin Kings por el control de las esquinas de El Arbolito, Negro Tulio tejía una red de poder que llegaba a los despachos municipales. La investigación sobre la red de corrupción reveló que la banda había logrado infiltrar a familiares directos en puestos clave del Cuerpo de Bomberos de Durán y la Autoridad de Tránsito. Hermanos, hermanas y sobrinos de la cúpula criminal figuraban en las nóminas estatales, percibiendo salarios del erario público mientras coordinaban el movimiento de armas en ambulancias o utilizaban camiones cisterna para burlar los controles militares durante el estado de excepción. Este era el ecosistema de impunidad donde Edison, Diego y Ronald comenzaron a operar. Si te apasiona descubrir cómo se mueven los hilos del poder en las sombras, considera unirte a nuestra comunidad para no perderte ningún detalle de estas investigaciones. En ese ambiente, el mensaje para un oficial de la WIPA era claro. Si el sistema ya está podrido desde la base municipal, ¿por qué ser el único que se mantiene recto frente a la mina de oro que representa el puerto? De acuerdo con las evidencias presentadas en la formulación de cargos, el ascenso de estos policías dentro de la red de los Chown Killers fue gradual, pero contundente. No empezaron dejando pasar 165 kilos de golpe. Las líneas de investigación sugieren que primero fueron chambas menores, favores logísticos, filtración de horarios de patrullaje o nombres de oficiales que no eran permeables al soborno. Pero la ambición tiene un ritmo propio. Edison Daniel Cheache, el agente que conocía cada ángulo muerto de las cámaras del puerto, se convirtió presuntamente en el arquitecto de la negligencia. Su rol no era solo omitir el control, sino diseñar una coreografía que permitiera a la droga salir de las terminales sin levantar sospechas inmediatas en los sistemas centralizados. La Fiscalía sostiene que la red reclutó no solo a policías, sino también a estibadores y personal de aduanas, creando un canal seguro por donde el veneno fluía con la bendición del Estado. Fue en esta etapa de expansión donde la estructura de los Chown Killers dejó de ser una banda local para convertirse en un socio logístico de la mafia albanesa. Los mensajes recuperados de un iPhone incautado muestran una familiaridad escalofriante entre los criminales y los agentes, a quienes llamaban con el término jerárquico de comando. Comando, pilas que ya hablé con los muchachos. Todo está en regla, todo está bonito, decían los chats. Esa belleza a la que se referían no era estética, era la ausencia total de obstáculos en el puerto de Guayaquil. La escalada del conflicto y del poder de esta tríada policial alcanzó su punto máximo con la denominada Ruta de la Pitahaya. La elección de esta fruta no fue una coincidencia logística. La pitahaya es un producto delicado, de alta demanda en España y otros mercados europeos, cuya exportación exige rapidez extrema para evitar que el producto se degrade. Esta urgencia fue la excusa perfecta para que los oficiales Edison, Diego y Ronald justificaran la celeridad de sus inspecciones. Según la Fiscalía, mientras un control antinarcóticos riguroso requiere un mínimo de 9 minutos por contenedor para asegurar la integridad de la carga, estos oficiales perfeccionaron el arte de la simulación. Las grabaciones de video, que hoy son piezas centrales del proceso judicial, muestran cómo los oficiales llegaban al contenedor y, en lugar de realizar una búsqueda exhaustiva, se dirigían directamente a las cajas marcadas con el número 7. Estas cajas, colocadas estratégicamente por estibadores cómplices, estaban limpias. Eran el señuelo perfecto para las cámaras de vigilancia. En apenas 45 segundos, los policías verificaban el contenedor, colocaban el sello de seguridad
y daban luz verde para que la carga contaminada con paquetes numerados como el 9, 10 y 11, los premiados, emprendiera su viaje hacia Madrid. Pero en ese momento de euforia criminal, donde el dinero fluía con la misma rapidez que la fruta, ellos aún no lo entendían. No entendían que estaban dejando un rastro digital y estadístico que ninguna complicidad interna podría borrar por completo. La psicología de Diego Andrés S., son otro de los procesados, ofrece una ventana a la desesperación que suele seguir a la caída. Años después, su defensa intentaría argumentar que padecía de acné crónico y principios de psoriasis para evitar la prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Es una ironía que los analistas de crímenes reales no han dejado pasar. Un hombre que presuntamente fue capaz de sostener la presión de una organización terrorista transnacional y de burlar la seguridad nacional en el punto más crítico de exportación del país, alegaba tener una piel demasiado sensible para enfrentar las consecuencias de sus actos. Por otro lado, Ronald Fernando M., el guía canino, representaba el quiebre ético más profundo. El perro antinarcóticos es una extensión del oficial. Es una herramienta viva cuya lealtad es absoluta. Al neutralizar la nariz del animal, sin al obligarlo a ignorar el olor característico del clorhidrato de cocaína, Ronald no solo estaba vendiendo su placa, sino que estaba corrompiendo la naturaleza misma de su función. Las autoridades sostienen que esta red controlaba toda la cadena logística en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y en las terminales portuarias, reclutando incluso a empresas de seguridad privada para custodiar los cargamentos, desde los centros de acopio en Cotopaxi y Los Ríos, hasta que llegaban a manos de los policías en los muelles. Las líneas de investigación indican que la red no solo operaba con personal local. En las sombras de los muelles de Guayaquil, con la presencia de veedores internacionales, ciudadanos albaneses y argentinos capturados posteriormente en Madrid, confirmaba que el nivel de este holding criminal había escalado a las grandes ligas del narcotráfico transnacional. Los policías Edison, Diego y Ronald ya no le respondían solo a Negro Tulio, sino a una estructura que movía toneladas de alcaloide hacia los puertos de Algeciras y Valencia, utilizando a Ecuador como su plataforma principal de despacho. La Fiscalía estima que, en un lapso de 2 años, esta banda pudo haber movilizado más de 2 toneladas de droga, generando beneficios económicos que superaban por mucho cualquier capacidad de control de asuntos internos de la policía. Pero el ascenso meteórico siempre trae consigo el germen de la autodestrucción. La arrogancia de los 45 segundos se convirtió en su principal vulnerabilidad. Mientras ellos creían que la rapidez los protegía de ser descubiertos en el acto, los sistemas de auditoría portuaria empezaron a detectar patrones que no encajaban. En un mundo donde cada segundo de operación portuaria cuesta miles de dólares, la eficiencia excesiva de un equipo de control antinarcóticos es, paradójicamente, la señal de alerta más grande. El conflicto se intensificó cuando el Estado ecuatoriano declaró la guerra interna contra las organizaciones terroristas en enero de 2024. Los Chone Killers, antes vistos como una banda de delincuencia organizada, pasaron a ser objetivos militares. Esta declaratoria cambió las reglas del juego para Edison, Diego y Ronald. Ya no eran simplemente policías corruptos, involucrados en un negocio ilícito. De acuerdo con la narrativa gubernamental, se habían convertido en colaboradores directos del terrorismo. La presión aumentó en los puertos. Las Fuerzas Armadas tomaron posiciones en las terminales y la mirada sobre la huipa se volvió microscópica. Fue en este periodo de máxima tensión donde la red cometió sus errores más críticos. La necesidad de seguir moviendo la mina de droga, a pesar de la militarización, obligó a los oficiales a tomar riesgos innecesarios. Las comunicaciones interceptadas revelan la desesperación de los coordinadores de los Chone Killers. Dígale al mayor que meta presión, que no falle, por ahí está la mina. Ese mayor, mencionado en los audios, apunta a que la infiltración podría haber llegado a niveles jerárquicos superiores. Hay una línea de investigación que la Fiscalía sigue rastreando con extremo celo. La consolidación del poder de esta red en Durán permitió que los Chone Killers financiaran su logística con el desvío de fondos públicos. Las auditorías a la Autoridad de Tránsito de Durán revelaron contratos de semaforización y radares direccionados a empresas vinculadas a la banda, lo que les otorgaba el control visual de las rutas de escape y el monitoreo de los convoyes policiales en tiempo real. Era un sistema de defensa total. Los policías en el puerto se sentían protegidos por este escudo de corrupción municipal.
Creían que si la banda ponía gerentes en la terminal terrestre y controlaba a los bomberos, ellos eran simplemente un eslabón más en una cadena que el Estado no podía romper. Pero la justicia, a menudo lenta, ya tiene una persistencia que la ambición criminal suele subestimar. El operativo Gran Fénix 23 Dragón no nació de una casualidad, sino de la cooperación internacional con Europol, tras una incautación en Madrid que dejó al descubierto la ruta de la pitahaya. Los investigadores españoles no solo encontraron los 165 kilos, encontraron los códigos, las numeraciones de las cajas y, lo más importante, el rastro de quienes habían firmado los sellos de inspección en el origen. En este punto de la escalada, la traición de la placa ya no era un secreto en los pasillos de la inteligencia policial. Mientras Edison, Diego y Ronald continuaban con sus turnos de 45 segundos, sus propios compañeros, aquellos que no habían sido tentados por el holding de Negro Tulio, estaban recopilando cada video y cada mensaje. Si la investigación sostiene que los oficiales incluso facilitaban el ingreso de los vehículos contaminados a zonas de acceso restringido, utilizando su autoridad para que los conductores no fueran sometidos a los escaneos obligatorios. Eran los dueños de la puerta. Pero ser el dueño de la puerta también te convierte en el primer responsable cuando la cerradura se rompe. La caída de estos 3 policías es el relato de cómo la microcaptura del Estado en un cantón como Durán puede poner en jaque la reputación internacional de todo un sistema exportador. La pitahaya ecuatoriana, un símbolo de emprendimiento y frescura, quedó manchada por el estigma de la cocaína, afectando a miles de agricultores honestos que ahora ven cómo sus contenedores son revisados con lupa en los puertos del mundo por culpa de la ambición de quienes juraron protegerlos. La escalada del conflicto no solo era judicial, era una guerra de percepciones. Los Chown Killers utilizaban el terror en las calles de Durán para asegurar que nadie hablara, mientras en el puerto, el dinero aseguraba el silencio administrativo. Pero el equilibrio se rompió cuando las facciones internas de la banda empezaron a disputarse los beneficios de la mina. La fragmentación del grupo tras la captura de sus líderes en Panamá y otros países generó una rotación de poder que dejó a los 3 policías en una posición vulnerable. Ya no sabían a quién le servían realmente. En ese momento de incertidumbre, bajo el peso de una investigación transnacional que ya no podían controlar, Edison, Daniel C.H., Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. cometieron el error que sellaría su destino. Creyeron que el uniforme todavía los protegía, cuya que su placa seguía teniendo el valor de la ley, sin entender que para la fiscalía ya no eran oficiales de policía, sino objetivos de alto valor en una operación que no dejaría espacio para las excusas médicas o las obediencias jerárquicas. La burbuja de impunidad estaba a punto de estallar, y lo que encontrarían al otro lado sería la cruda realidad de una celda en la cárcel 4, esperando un juicio que pondría a prueba la integridad de toda la institución policial ecuatoriana. En ese momento, ellos aún no lo entendían, pero el cronómetro de sus 45 segundos de gloria criminal ya había llegado a 0. La impunidad tiene un aroma particular, una mezcla de adrenalina y la falsa convicción de que el sistema es demasiado lento para alcanzar a quien camina rápido. Pero en el mundo del narcotráfico transnacional, la rapidez es un arma de doble filo. Edison Daniel Che, Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. se habían acostumbrado a la eficiencia delictiva. Para ellos, el puerto de Guayaquil ya no era una zona de control soberano, sino un tablero de juego donde ellos movían las piezas a su antojo. Sin embargo, el punto de quiebre de esta historia no ocurrió en un muelle oscuro, ni en una oficina municipal de Durán, sino a miles de kilómetros de distancia, en una terminal de carga en Madrid. Según los reportes de Cooperación Internacional, en agosto de 2024, la policía española realizó un hallazgo que desarmaría toda la arquitectura logística de los Chown Killers. 165 kilos de clorhidrato de cocaína, ocultos con una maestría casi quirúrgica en cajas de pitahaya. Aquel chivatazo, como dicen en los barrios de Madrid, no fue una coincidencia. Fue el inicio del fin para la mina de oro de los 3 oficiales ecuatorianos. En ese momento, la inteligencia europea y la ecuatoriana activaron un protocolo silencioso. Ya no buscaban solo la droga, buscaban las firmas, los sellos y, sobre todo, las huellas digitales en los registros de inspección. Si te interesa entender cómo se desmantelan estas redes desde sus cimientos, quédate hasta el final, porque lo que reveló el análisis de los tiempos de control dejó a la propia institución policial sin palabras.
De acuerdo con la investigación, liderada por el fiscal Rolando Gualoto, el equipo de contrainteligencia de la Policía Nacional del Ecuador comenzó a cruzar datos que no cuadraban. En el puerto de Guayaquil, cada movimiento queda registrado en un sistema de gestión que cronometra desde que un contenedor ingresa hasta que el sello de seguridad es colocado por la huipa. Mientras que un agente íntegro, meticuloso y consciente del riesgo que implica una contaminación, tarda una media de 9 minutos en revisar un contenedor de alto riesgo. Los registros de Edison y su equipo mostraban una anomalía estadística imposible de ignorar: 45 segundos. Ese era el tiempo que ellos reportaban como suficiente para garantizar que 3 contenedores cargados de fruta exótica estaban limpios. Era una burla al protocolo, un insulto a la tecnología de escaneo y, fundamentalmente, la prueba irrefutable de que la inspección era una mera pantomima. La investigación institucional, denominada Operativo Gran Fénix 23 Dragón, entró en una fase de vigilancia microscópica. Las cámaras de seguridad del puerto, que Edison creía conocer al detalle, se convirtieron en los testigos más implacables de su caída. Según la fiscalía, las grabaciones muestran una coreografía de traición que se repetía con una precisión mecánica. Un estibador, previamente reclutado por los Chone Killers, colocaba cajas específicas en la parte frontal del palet, justo donde la cámara podía registrar la acción del policía. Estas cajas, marcadas discretamente con el número 7, estaban limpias. Los oficiales llegaban, hacían un par de gestos teatrales sobre esas cajas, señuelo, y, en menos de un minuto, daban el visto bueno. Lo que los videos también revelaron es que los oficiales ignoraban deliberadamente el resto de la carga, donde se escondían los paquetes premiados numerados como el 9, PO 10 y 11. Era un sistema de curro, como dirían en España, donde el uniforme trabajaba para la mafia bajo la luz del día y frente a las lentes del Estado. Pero la investigación no se detuvo en las imágenes. El verdadero golpe maestro vino de la extracción de datos de un iPhone incautado meses atrás, un dispositivo que se convirtió en el libro negro de la red. De acuerdo con los peritajes informáticos, los chats revelaron una estructura de mando donde la jerarquía policial y la criminal se desdibujaban. Los coordinadores de los Chone Killers no hablaban con sicarios, hablaban con comandos. Comando, pilas que ya hablé con los muchachos. Ya los manes están activos. Todo está en regla, todo está bonito, decía uno de los mensajes interceptados. La fiscalía sostiene que esta estética de lo bonito era el código para confirmar que el camino estaba despejado. En las transcripciones aparece una figura que aún hoy genera escalofríos en la institución: el mayor. Dígale al mayor que meta presión, que no falle, por ahí está la mina, imploraba un enlace criminal ante un retraso en los vuelos de carga. Esta línea de investigación sugiere que la red de los 45 segundos podría ser solo la punta del iceberg de una infiltración que alcanza niveles jerárquicos que el país aún no se atreve a nombrar del todo. Lo que nadie sabía entonces era que, mientras los policías se sentían intocables en los muelles, la inteligencia española ya había identificado a los veedores internacionales. En Madrid, la caída de un ciudadano argentino, un español y 2 albaneses cerró el círculo. Estos sujetos no eran simples compradores, eran los supervisores de calidad de un holding criminal que movía la pasta de la droga con la misma facilidad con la que se mueve el capital legal. Las investigaciones indican que la mafia albanesa tenía a sus propios hombres en Guayaquil, vigilando que los policías Edison, Diego y Ronald cumplieran su parte del trato. Esta transnacionalidad del crimen puso al caso bajo el radar de la Europol, elevando la presión sobre el bloque de seguridad ecuatoriano. Los 3 policías estaban siendo cazados por 2 continentes al mismo tiempo, pero su arrogancia, alimentada por los beneficios de la mina, les impidió ver que el cerco se estaba estrechando. En este punto de la investigación institucional, el error crítico de los protagonistas comenzó a gestarse. La declaración del conflicto armado interno por parte del presidente Noboa en enero de 2024 cambió las reglas del juego. Los puertos pasaron a estar bajo control militar y la mirada sobre la huipa se volvió inquisitorial. Cualquier policía con sentido común habría dado un paso atrás, habría dejado que la mina se enfriara. Pero Edison Daniel Chach y sus compañeros cometieron el error más común del criminal, que se cree estratega. Subestimaron la capacidad de renovación del Estado. Creyeron que el uniforme seguía siendo un escudo impenetrable contra las auditorías externas. Siguieron operando bajo el cronómetro de los 45 segundos, incluso cuando los muelles estaban llenos de fusileros de la Marina. Según fuentes cercanas al caso,
Esa confianza ciega en su capacidad de engaño fue lo que permitió a la fiscalía documentar, paso a paso, la salida de los últimos cargamentos camuflados en Pitahaya. El despliegue de la investigación Gran Fénix 23. Dragón reveló también la vulnerabilidad psicológica de los implicados. Ronald Fernando M., el guía canino, comenzó a mostrar signos de tensión. Su perro, un animal entrenado para no fallar, era un recordatorio constante de su traición. De acuerdo con las hipótesis judiciales, Ronald tenía que neutralizar físicamente al can para evitar que éste marcara los contenedores premiados. Imagine la escena: un oficial de élite, rodeado de sus compañeros, forzando a su compañero de 4 patas a ignorar el olor que ha sido entrenado para detectar. Ese quiebre ético es, quizá, lo más profundo de esta caída. No era solo dinero, era la destrucción sistemática de la confianza institucional desde adentro. Chris, si este tipo de análisis sobre la realidad criminal te parece necesario, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir apoyando este contenido independiente. La Fiscalía sostiene que la red operaba con una logística tan sofisticada que incluía a empresas de seguridad privada que custodiaban la droga desde los centros de acopio en Cotopaxi y Los Ríos hasta que los policías la recibían en el puerto. El error crítico de Edison fue creer que podía controlar todos los cabos sueltos. Lo que él no sabía era que uno de los estibadores, cansado de las migajas que recibía del holding de Negro Tulio, ya estaba colaborando con las autoridades. El chivatazo interno, sumado a los datos de Madrid, convirtió el operativo del 29 de mayo de 2025 en una emboscada perfecta. 11 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Durán y Quito desataron el pánico. Y cuando los agentes del bloque de seguridad derribaron las puertas de las residencias de Edison, Diego y Ronald, no encontraron a los héroes de la huipa que aparecían en las fotos institucionales. Encontraron a 3 hombres sorprendidos por la realidad de que sus 45 segundos de gloria se habían convertido en una sentencia de por vida. La caída fue estrepitosa. Los 14 teléfonos móviles incautados en los allanamientos terminaron por enterrar sus defensas. Fotos de los contenedores, numeraciones de sellos de seguridad y diálogos sobre cómo repartir la pasta del último envío quedaron en manos de los peritos. La investigación judicial sostiene que, en un lapso de 2 años, esta red pudo haber movilizado más de 2 toneladas de alcaloide. Pero más allá del volumen de la droga, lo que dolió en el comando policial fue la confirmación de que sus mejores hombres estaban en la nómina del grupo de operaciones Chown Killers. La placa, ese símbolo de honor que Edison Daniel Chach solía lucir con orgullo, había sido subastada al mejor postor en los muelles de Guayaquil. En ese momento, bajo el peso de la evidencia física y digital, los procesados comenzaron a buscar salidas desesperadas. Fue aquí donde la narrativa de la invulnerabilidad se transformó en la comedia de las excusas médicas. Diego Andrés S., el operativo que presuntamente se enfrentaba a las mafias albanesas, intentó evitar la prisión preventiva alegando que su acné crónico y psoriasis lo ponían en una situación de riesgo extremo en la cárcel. Pues el contraste no podía ser más brutal. Un hombre capaz de burlar la seguridad nacional, pero vulnerable a una afección cutánea ante la sola idea de una celda. Pero para la fiscalía y los jueces, la mina ya se había agotado. Los 3 policías fueron trasladados a la cárcel 4 de Quito, un centro donde la seguridad es mayor, no para su comodidad, sino para protegerlos de las mismas bandas terroristas que ellos mismos ayudaron a enriquecer. Edison Daniel Chach, Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. aún no lo procesaban del todo, pero el cronómetro de su traición había llegado a su clímax, y lo que seguía no era una inspección superficial de 45 segundos, sino un proceso judicial que expondría cada una de sus miserias ante los ojos de un país que exige justicia por encima de cualquier placa vendida. El silencio en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia en Quito era de esos que pesan, de los que se sienten en los huesos. Frente al juez, Edison Daniel C.H., Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. ya no lucían los chalecos tácticos, ni la arrogancia de quienes se sabían dueños de los muelles. Ahora, vestidos con uniformes naranjas de prisión, escuchaban cómo el fiscal Rolando Gualoto desgranaba una a una las pruebas de una traición que ha dejado una cicatriz profunda en la fe pública. Según la acusación formal presentada el 29 de mayo de 2025, el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización no es solo una etiqueta jurídica, es el resumen de un esquema donde el Estado ecuatoriano trabajó, cronómetro en mano,
para una organización terrorista. De acuerdo con la Fiscalía, las grabaciones de video que capturaron esos fatídicos 45 segundos de inspección superficial no son solo una anomalía administrativa, sino la evidencia física de un contrato de protección criminal. La instrucción fiscal, que se extendió hasta finales de agosto de 2025, ha permitido entender que las consecuencias de vender la placa trascienden los muros de una celda. Estamos hablando de una afectación estratégica a la marca Ecuador, donde cada contenedor de pitahaya que hoy llega a Madrid o Algeciras es recibido con la sospecha de que, en su origen, un oficial de élite pudo haber vuelto a mirar el reloj para favorecer a la mafia. La caída institucional ha sido un terremoto de escala mayor. Según fuentes cercanas al caso, la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos tuvo que someterse a un proceso de depuración inmediata, con polígrafos y auditorías de patrimonio que revelaron que la mina de los Chone Killers tenía ramificaciones más profundas de lo que se admitió inicialmente. La defensa de los implicados, sin embargo, intentó navegar las aguas de la desesperación con argumentos que, a ojos de la opinión pública, rozaron lo cínico. De acuerdo con los registros judiciales, el abogado de Diego Andrés sostuvo que su defendido padecía de acné crónico y principios de psoriasis, condiciones que supuestamente hacían de su permanencia en un centro penitenciario convencional un riesgo inaceptable para su integridad. Por otro lado, la defensa del guía canino, Ronald Fernando M., se aferró a la tesis de la obediencia jerárquica, alegando que un servidor policial no elige qué contenedor inspeccionar, sino que cumple las órdenes que bajan desde los mandos superiores. Pero para el tribunal, los audios recuperados del iPhone incautado, donde se hablaba de meter presión y de que todo estaba bonito, pesaron mucho más que cualquier afección dermatológica o excusa administrativa. Si este tipo de investigaciones te ayudan a comprender la realidad detrás de los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir apoyando este periodismo de profundidad. El impacto estratégico de este caso se mide también en la arena internacional. El operativo Gran Fénix 23 Dragón demostró que Ecuador ya no es solo un país de tránsito, sino un centro de operaciones donde las mafias transnacionales, específicamente la albanesa, se supervisan en tiempo real la integridad de sus cargamentos. La Fiscalía sostiene que los veedores internacionales capturados en España tenían contacto directo con los policías procesados, asegurando que los paquetes numerados como el 9, 10 y 11 pasaran sin contratiempos. Esta conexión directa entre oficiales de la WIPA y organizaciones terroristas extranjeras fue lo que motivó que, en septiembre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos designara oficialmente a los Chone Killers como una organización terrorista extranjera. Esta medida, negociada entre el presidente Noboa y el secretario de Estado Marco Rubio, no es solo simbólica. Permite el rastreo de activos financieros y el bloqueo de cuentas en Europa y América, asfixiando la economía de la banda que alias Negro Tulio dirigía desde Durán. Si la paradoja es total, 3 policías ecuatorianos, en su afán de ganar una parte de la mina, terminaron acelerando las sanciones internacionales que hoy ponen en jaque a toda la estructura que intentaron proteger. Las líneas de investigación sugieren que el dinero derivado de estos 45 segundos de omisión alimentaba un ecosistema de corrupción municipal en Durán, que es, quizás, el legado más doloroso de este caso. Mientras Edison y su equipo daban paso a la droga en el puerto, en el cantón ferroviario, el holding de los Chone Killers utilizaba sus ganancias para poner gerentes en la terminal terrestre y controlar el cuerpo de bomberos. La investigación judicial sobre la red de Negro Tulio reveló que incluso las facturas por reparación de vehículos institucionales eran infladas, facturando $6,000 por arreglos de 500, generando un desvío de fondos públicos de hasta $800,000 anuales. Esos fondos, según la hipótesis de la Fiscalía, eran el colchón que permitía sobornar a oficiales de alto rango y asegurar que la gente adentro del puerto nunca faltara. La caída de los 3 policías es, por tanto, el derrumbe de un castillo de naipes que se sostenía sobre la miseria de un pueblo, que veía cómo sus ambulancias se usaban para mover alcaloide, mientras ellos morían en las calles por falta de seguridad. ¿Qué queda después de que el ruido de las sirenas se apaga y los titulares de prensa pasan a la siguiente masacre? Queda la reflexión amarga sobre el valor de la integridad en un sistema diseñado para la tentación. El error crítico de Edison, Todd, Diego y Ronald no fue solo subestimar a la inteligencia policial, fue creer que su placa
era un objeto de mercado y no un contrato social. Al vender su placa, no solo protegieron a los Chone Killers, condenaron a miles de agricultores de Pitahaya que ahora enfrentan costos logísticos exorbitantes y revisiones humillantes en los puertos de destino. Según informes del sector exportador, la desconfianza generada por este caso ha provocado que el tiempo de espera de la carga ecuatoriana en Europa aumente, afectando la frescura del producto y la rentabilidad de las familias honestas que sí trabajan la tierra. La moraleja es clara y cruda. En la guerra contra el narcotráfico, 45 segundos de deshonestidad pueden destruir décadas de esfuerzo de un país entero. La pasta, el dinero rápido de la mina, es un espejismo que siempre termina en el naranja de un uniforme de prisión o en el olvido de una tumba anónima. La realidad criminal en Ecuador, enmarcada en este conflicto armado interno que parece no tener fin, nos obliga a mirar de frente al abismo. Los Chone Killers, esa banda que nació como una célula de sicariato, se transformó en un actor geopolítico gracias a la complicidad de quienes juraron combatirlos. Las consecuencias estratégicas de este caso han llevado a una reorganización total de la Autoridad de Tránsito de Durán y a la intervención militar de los puertos, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos otros cronómetros están marcando 45 segundos en este mismo instante en otros puntos de control? La investigación institucional continúa y la Fiscalía ha dejado claro que no se detendrá en los 3 agentes de la UIPA. El rastro del mayor, mencionado en los chats, y de los coordinadores que pedían meter presión, es la prioridad de un bloque de seguridad que sabe que, para ganar esta guerra, debe primero limpiar su propia casa. Al final del día, la historia de los 3 policías que vendieron su placa es una advertencia para todos. Edison Daniel CH, Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. no son figuras mitológicas. Son el ejemplo de cómo la ambición desmedida y la falta de valores pueden convertir a un servidor de élite en un peón del terrorismo. Su caída en la cárcel, 4 de Quito, rodeados de los mismos fantasmas que ayudaron a alimentar, es el epílogo natural de quien decide que su honor tiene un precio de subasta. Mientras Ecuador sigue luchando por recuperar su soberanía en los muelles de Guayaquil, el recuerdo de esos contenedores de Pitahaya marcados con el número 7 queda como un recordatorio de que la verdadera seguridad no se mide en la rapidez de un control, sino en la solidez ética de quien lo realiza. Porque cuando la placa se vende, el país se desangra, y no hay psoriasis, ni acné, ni obediencia debida que pueda ocultar la mancha de haber traicionado al pueblo que alguna vez juraron proteger con su propia vida. Este caso nos enseña que el peligro no solo acecha con un fusil en la esquina de un barrio violento, sino con un cronómetro y un sello de seguridad en las manos de quien tiene la llave del puerto. La placa policial es un símbolo de poder, pero también de responsabilidad absoluta. Y en el momento en que un oficial decide que su juramento vale menos que una bolsa de dinero de los Chone Killers, el Estado pierde una batalla, pero la sociedad gana una lección. La cacería de los corruptos es una tarea de largo aliento, y el operativo Gran Fénix 23 Dragón es solo un paso en una guerra que se libra tanto en las calles como en las almas de quienes portan el uniforme. Si valoras este tipo de radiografías sobre la corrupción y el crimen organizado, considera compartir este contenido y ser parte de la conversación, porque la justicia empieza con la información. Ecuador se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la presión asfixiante de organizaciones criminales que han capturado pedazos del territorio. Por el otro, una institución policial que intenta refundarse desde sus cimientos éticos. La historia de Edison, Diego y Ronald es la crónica de un quiebre, pero también el punto de partida para una vigilancia ciudadana más estricta sobre nuestros nodos estratégicos. La ruta de la Pitahaya ya no existe como un canal seguro para la mafia, pero el holding de los Chone Killers sigue buscando nuevas grietas en el muro. El cronómetro de la justicia sigue avanzando, y esta vez no se detendrá a los 45 segundos. Se detendrá solo cuando la placa vuelva a ser, indiscutiblemente, el escudo de los honestos y no el salvoconducto de los criminales. Porque en esta historia, la única mina que realmente importa es la de la verdad. Y hoy, esa verdad ha salido finalmente a la luz, iluminando los rincones más oscuros de un puerto que nunca debió haber sido vendido.